cómo remonto estas situaciones. ¿Qué había empezado a decir yo? ¿Qué había empezado a decir? Me parece que hay que empezar por dónde estamos y para qué hacemos lo que hacemos, porque es evidente que bueno, Carlos, como siempre, tomó la delantera y salió a poner la cara, a seguir, digamos, con lo que nosotros teníamos planeado antes de toda esta locura de la pandemia, y transmitió en vivo y salió bien y nos enganchamos y bueno, y lo necesitamos de forma tal que lo empezamos a hacer semanalmente. Y bueno, es evidente que si en esta él descansa y voy yo, digamos, algo hay que decir, ¿no? Porque es evidente bueno, que somos un grupo y que esa parte fundamental del grupo es que, bueno, que alrededor de lo que va diciendo Carlos nosotros podamos empezar a decir algo, ¿no? Y hacer, digamos, nuestra propia interpretación de algunas cosas. Sí, no, escucho voces, pero estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Bien, entonces, una noche de junio de 1969, Foucault da una conferencia que se llama ¿Qué es un autor? ¿No es cierto? A mí me parece que siempre está bien partir de ahí, ¿no es cierto? Porque me parece que es una buena brújula en relación al punto en el que estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Febrero de 1969, hacía frío en París, supongamos estaban todos con sus abrigos así tan señoriales. Foucault iba a hablar en la Sociedad de Filosofía. Esa noche, digamos, asiste Lacan a escucharlo y desde el último asiento, ¿no es cierto?, al final de esa conferencia, él dice que está muy de acuerdo con todo lo que dijo Foucault, que él todos esos años había estado bajo la consigna del retorno a Freud y que le parecía muy pertinente que por fin alguien, digamos, tome en serio lo que él estaba haciendo con respecto a eso. Es una intervención que hace Lacan ahí al final de la conferencia y que está en la edición misma. Es decir que Lacan estuvo ahí y estuvo de acuerdo, no solamente eso, sino que supongamos que eso fue un sábado, para decir algo, y el martes siguiente Lacan estaba dictando el seminario que nosotros conocemos como Seminario 16, de un otro al otro, y hay una reunión que se llama Acontecimiento a Freud, donde hace mención a que estuvo escuchando a Foucault y vuelve a plantear algunas cosas en relación a Freud. Justamente empieza hablando de la ética, del proyecto y bueno, de lo que significa el acontecimiento Freud para los discursos en general y para el psicoanálisis en particular. O sea que los ecos de esa conferencia continuaron durante mucho tiempo, al punto tal que digamos, el hecho de que Lacan se tome en serio la escritura del psicoanálisis como discurso, como uno de los 4 discursos que iba finalmente a matematizar, digamos, ese ya a mediados del seminario 16 y fundamentalmente en el seminario 17, probablemente sea una resonancia, digamos, lejana, pero concreta al fin de esta conferencia. En esta me aparecen cartelitos por todos lados, o sea, si no me broto acá, es que soy neurótico. Bueno, seguimos. Entonces, febrero 1969, París, Foucault, Lacan. Lacan lo escucha, eso tiene resonancias al punto de que, digamos, la matematización del psicoanálisis como discurso es posterior a que Lacan escuchó esa conferencia. En esa conferencia, que es
muy bueno leerla, quiero pasar rápido, pero quiero decir algo importante. Foucault caracteriza la singularidad del discurso del psicoanálisis, solo comparable a la singularidad del discurso del marxismo, o sea, porque Freud y Marx son autores de algo que lleva un excedente, no solamente son autores de una obra, sino fundadores de un discurso. Eso es lo que dice Foucault. Y en ese punto, digamos, no todos los autores de una obra son fundadores de un discurso, y eso distingue al psicoanálisis de, por ejemplo, de otras ciencias donde el inventor de esa ciencia no necesariamente es el fundador de un discurso. Lo que dice Foucault es que el hecho esencial de la estructura discursiva del psicoanálisis es que haya sido, digamos, haya tenido una fundación, haya caído en el olvido, y ese olvido sea remontable a partir de un retorno, ¿no es cierto? O sea que el retorno a Freud, ¿no es cierto?, no es una cosa exterior a la fundación del discurso mismo. Esta es una idea de Foucault a la que Lacan asiste perfectamente, digamos. Entonces, el retorno a Freud está, digamos, balizado por la potencia, digamos, de la fundación misma. Y ese retorno a Freud es freudiano, para decirlo así. Entonces, dice Foucault, en el psicoanálisis, digamos, a diferencia de otras ciencias, leer textos de Freud modifica el psicoanálisis mismo, mientras que leer textos de la mecánica de Galileo no modifica la mecánica como tal. Sí es un buen ejercicio histórico, pero no modifica a la mecánica. ¿Por qué? Porque la posición de Freud con el campo discursivo tiene una posición excepcional. Digamos, nunca es asimilado por su descubrimiento mismo. Es lo que nosotros venimos diciendo, digamos, el deseo es de Freud. Es el deseo que funda un campo y el que inventa una experiencia que no existía en la humanidad hasta que ese deseo hizo lo que hizo. Entonces, digamos, en algún sentido, el retorno a Freud es una manera de ponerse a ese deseo del fundador. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, es evidente para mí que de lo que se trata en el retorno a Freud es del freudismo de Lacan. O sea, es la manera en la que Lacan se relaciona con ese deseo, que es de Freud. ¿Sí? O sea, y esa manera de Lacan de relacionarse con ese deseo, o sea, de estar en ese campo, es una manera lacaniana. O sea, Lacan es freudiano, así como de una manera muy singular. O sea, uno no está obligado a ser freudiano como Lacan, ¿no? Pero si uno está en relación al retorno a Freud, es freudiano, así como, digamos, orientó Lacan, ¿no? Hay freudianos como Klein, freudianos como Winnicott, freudianos como... no son tantos, caben en una mano, los psicoanalistas que han tenido una relación a Freud y al psicoanálisis, digamos, excepcional. ¿Estamos así? Una es la de Lacan, es el freudismo, así, de Lacan. Entonces, nosotros es evidente que estamos dentro de ese marco, ¿está? Pero vuelvo a 1969, febrero, noche de invierno, ¿no es cierto? Ya lo dije 20 veces como si fuese un dato importante, pero bueno. Febrero,
En 1969, en la Argentina, justamente, Oscar Mazota iniciaba esa aventura, digamos, que también es la del retorno a Freud, ¿no? Es, digamos, realmente llamativo cómo, digamos, la resonancia inmediata, ¿no es cierto?, que en Argentina había en relación a lo que estaba pasando en París, ¿no? Es como si Foucault y Mazota fueran contemporáneos en ese punto, ¿no? Es como si hubiese algo en la Argentina que tiene que ver profundamente con su cultura y con el modo en el que mira Europa, ¿no? Donde hubiese cierta inmediatez con respecto a algunas cosas que sucedían en París, ¿no? Tanto es así que, digamos, Mazota está a la vanguardia, digamos, de lo que sería la introducción de Lacan en la Argentina a partir de la lectura de Freud. Digamos, esa sería, a grandes rasgos, digamos, la operación de Mazota. Pero hay un dato que es muy importante y que no me lo quiero olvidar. Mazota estaba advertido de esa falta de distancia de la cultura argentina con la cultura francesa, ¿no? Y las operaciones que hizo, la hizo siempre teniendo en cuenta, ¿no? Fabricar una distancia, digamos así, una distancia irónica con respecto al original francés, ¿no es cierto? O sea, Mazota opone, digamos, al mimetismo reinante una estrategia que tiene que ver con la parodia, con la distancia irónica, con no subirse tan rápido, digamos, a esa fascinación mimética que nos hace creernos franceses tan rápidamente, ¿no? A mí lo que me parece y lo que quiero transmitirles a ustedes es decir que la operación de Mazota es en la lengua castellana, ¿no es cierto? Es el psicoanálisis en la lengua castellana. Es, digamos, lacaniano, ¿no? Pone en relación al retorno a Freud en la Argentina, ¿sí? Pero mediado por todas las enormes distancias que podemos tener con la cultura europea. Una de ellas, digamos así, es, digamos, la lengua castellana tal como la hablamos en el Río de la Plata. Me parece que Mazota estaba muy advertido de eso, y lo que a mí me parece, y esto es una hipótesis, digamos, es que mientras nosotros más rechacemos la operación que en su momento fue el futuro, evidentemente, la vanguardia en la Argentina, mientras más rechacemos la operación de Mazota, más cerca estamos del mimetismo y de la infatuación que provoca la falta de distancia, ¿no? Entonces, eso da como resultado, ¿no?, psicoanalistas que hablan con una suficiencia, ¿no?, parisina, hablan en un lenguaje inentendible, o sea, como una neolengua, donde ya, digamos, nadie se entiende con nadie, y que nosotros podríamos llamar la lengua muerta de los lacanianos, así como esa carta famosa que Winnicott le escribe a Klein, ¿no? Dice, si usted no destruye su lenguaje por sus propios, el lenguaje kleiniano por sus propios medios, ese lenguaje nos destruirá a todos, le dice Winnicott a Klein, ¿no? O sea, si usted no destruye, le dice a Klein, ¿no?, su propio lenguaje kleiniano. Y bueno, me parece que la existencia del deseo de Mazota, de alguna forma, en la historia del psicoanálisis, ha tenido múltiples rechazos, ¿no? Y mientras más lejos estemos de ese antecedente, menos mediaciones tenemos, ¿no es cierto?,
entre Freud, Lacan y nosotros, ¿no? Entonces, yo quería leerles un fragmento, ¿no?, de un texto de Mazzotta que es cuando presenta la escuela freudiana de la Argentina en París. A mí me parece que es un texto hermoso y fundamental para leerlo en relación a esto de plantearnos dónde estamos y para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Ernesto me dice, en el Río de la Plata y en el Río Paraná, claro, sí, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, 1969, ¿no? Dice Oscar Mazzotta, estaba presentando la escuela freudiana de Buenos Aires en París, en la escuela freudiana de París, ¿no?, que había fundado Lacan hacía 5 años atrás, ¿no? Estaban todos ahí, ¿no? Y el tipo va y cuenta cómo fue la experiencia en la Argentina y por qué hicieron lo que hicieron. Es una locura total. Dice, en abril de 1969, parodiamos los encuentros de Freud y Fliess y nos dimos cita en Monte Grande. Lo que pasa es que en Monte Grande viven los grandes, es así. Y nos dimos cita en Monte Grande, en una quinta en las afueras de Buenos Aires. Solo nosotros leímos trabajos escritos, pero se unían a la discusión estudiantes de Ciarreta y jóvenes semiólogos formados en la investigación por Eliseo Verón. En diciembre del mismo año convocamos nuestro segundo congreso, ¿no? Hay un texto que se llama El Segundo Congreso Lacaniano de Mazzotta. Los escritos fueron ahora publicados en nuestro primer número de los cuadernos Sigmund Freud, 1971. Crecía el número de mis estudiantes y lo más promisor era que podían hablar entre ellos el lenguaje de la teoría. De estos primeros contactos surgirían más tarde grupos espontáneos, grupos de supervisión, grupos de lectura constante de los escritos, grupos para trabajar puntos específicos de la obra de Freud. Si todos, con pocas excepciones, habían estudiado conmigo, después pudieron estudiar entre ellos. Es decir, que de esta movida que empieza a hacer Oscar Mazzotta a partir de 1969, es de donde surgen los distintos grupos de estudios que fueron fundamentales para la transmisión del psicoanálisis lacaniano particularmente, pero del psicoanálisis en general, ¿no?, después. Surgen grupos y en la base de esos grupos es donde se va a fundar la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿no? Ahora bien, y es en esos grupos, es en relación a esos grupos, ¿no?, que empiezan en el 69 y terminan en el 74 con la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde Mazzotta empieza a crear el mítico programa de estudio que es el que nosotros tenemos como referencia, ¿no? O sea que es un programa fundacional del psicoanálisis lacaniano en la Argentina, ¿no es cierto? Ahora bien, digamos, ese programa es, digamos, una manera, una invención, digamos, de Mazzotta, por supuesto, que tiene referencia a los escritos, a los modos, lo que Lacan ordenaba los textos de Freud, qué sé yo, pero es una invención de Mazzotta para leer a Freud en la Argentina y de acuerdo a las orientaciones de Lacan, ¿no es cierto? Bien, la historia de las escuelas lacanianas de la Argentina que derivan de esa fundación primera es larga. Algún día tendremos que hablar de todo eso porque es larga, compleja, llega hasta finales de los 90 y algo empieza a pasar, digamos, en esas escuelas, ¿no?
donde básica y fundamentalmente, digamos, el deseo se apaga y es evidente que empiezan a fragmentarse y a producir cosas cada vez más complicadas. Esto desde la posición de alguien de 39 años, veía eso, veía, ¿no?, cómo todo se iba cada vez apagando más. Y bueno, se provocaron grupos, subgrupos, escisiones, buscando salidas a esa situación de encierro. Y uno de esos grupos que sale de una de las escuelas derivadas de la escisión de la fundación de Mazota, digo, uno de esos grupos, hará 10 años, decide fundar una institución que llamaron el Centro de Lectura, Debate y Transmisión, ¿no es cierto? Ese impulso, digamos, o sea, ese impulso que siempre ha aportado Carlos, digamos, a todos los que estamos, ¿no?, formándonos como analistas, llevó a la fundación de una institución que ha sido muy importante para todos nosotros en distintos momentos de nuestras vidas, incluso cuando todavía no participamos, nuestras vidas como analistas, digo, incluso cuando todavía no formábamos parte de esa institución, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que es parte del mapa que nosotros tenemos que tener. Con el tiempo, digamos, se fue haciendo necesario, digamos, la creación de pequeños grupos en ciudades donde las resistencias y las circunstancias eran particulares. Y bueno, y uno de esos grupos es el grupo Savoy Rosario, que armamos hace unos 3 años, digamos así, casi 3 años, ¿no? Bien, ahora bien, entonces con el grupo Sabor Rosario nos proponemos leer, digamos, el programa de Mazota, ¿sí? Pero el programa de Mazota vive para nosotros, o sea, es un órgano vivo para nosotros gracias a las articulaciones, las ideas, las propuestas y las interpretaciones que nos propone Carlos. Es así. Si nos perdemos de ahí, no vamos a entender nada. O sea que es el programa de Mazota pasado por la cabeza y el deseo de alguien que para nosotros hoy viene del futuro, digamos así como viene del futuro y nos va tirando cosas y nosotros tratamos de entender algo, digamos así. Viene del futuro, no sé, quisiera que se entienda eso, quiero decir, entendió cómo había que empezar a hablar para que no nos empezáramos por aburrir y termináramos por descreer del psicoanálisis. ¿No? ¿Qué cosas, qué operaciones había que hacer de lectura, ¿no?, en el habla, para que la cosa tome vida, ¿no?, se prenda a fuego y sea, digamos, apetecible para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esas son todas las mediaciones que tenemos para leer a Freud, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que para la gente de mi edad y más joven, ¿no?, son importantes estos deseos que hay entre nosotros y Freud, porque el psicoanálisis, digamos, para aprender psicoanálisis eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, un día te toca hablar a vos y bueno, y tocar un tema de Freud, pero ¿no?, con los instrumentos que son el programa de Mazota y las interpretaciones de Carlos que ha hecho con respecto a ese programa de Mazota. Entonces, bueno, aunque parezca, evidentemente, no es largo contarlo así, pero lo que quiero decir es que me parece que de esa manera en nuestra voz, ¿no?,
así solitaria, resuena esa armadura que tenemos tomando ese apoyo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hizo Carlos con el programa de Masota es cambiarlo, o sea, como hace con todos los programas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Carlos? Enchufa el proyecto de psicología para neurólogos en el principio, ¿no? Y eso cambia todo el programa, o sea, porque el programa, lo más interesante del programa es que esté abierto a interpretaciones. Una de esas interpretaciones es, bueno, cambiar el orden de los textos, agregar, sacar, porque no nos interesa el programa como una pieza de museo. Entonces, al empezar por el proyecto, aparecen nuevos problemas, nuevas vías, nuevas interpretaciones que nosotros podemos hacer y que obviamente Masota no hacía, ¿se entiende? Porque, digamos, todo el primer capítulo del programa de Masota era para, digamos así, pescar el significante en Freud, ¿no? Yo leí por ahí que, digamos, Masota dice que Freud tiene un concepto fundamental que recorre toda su obra, más allá de los cambios doctrinales, y ese concepto es el significante, aunque Freud no lo diga nunca. Entonces, para Masota, el fundamento, digamos, de la lectura de Freud, el primer paso era empezar por ahí. Lo que hace Carlos, agregando en el proyecto, es articular el significante con la cosa, ¿no? O sea, nos permite pensar la articulación entre el significante y la cosa. Después va a ser entre el significante, entre el falo y la cosa, ¿no? Porque Carlos entiende que es la operación que hace Freud, ahí Carlos entiende y nosotros estamos de acuerdo, de que la operación que hace Freud en el proyecto es fundante del campo y se traslada a un montón de lógicas y textos que Freud tiene posteriormente y anteriormente, digamos, está como en el fundamento del psicoanálisis. ¿Estamos ahí? Bueno, si alguien me da un ok, me vendría muy bien al alma. ¿Estamos bien? Bueno, continúo. En ese sentido, Carlos viene diciendo que nosotros tenemos que acompañarlo, digamos, en la lectura del proyecto. Fundamentalmente estamos aprendiendo a leer vivencia de satisfacción y vivencia de dolor, o sea, estamos aprendiendo a leer esas dos páginas y nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo que haga falta hasta que las incorporemos, porque digamos, en el psicoanálisis se trata no solamente de leer, sino de incorporar algo de lo que se lee. Y eso lleva tiempo, y ese tiempo de comprender es siempre contándoselo a alguien. No hay otra manera y que alguien te lo cuente a vos, ¿no es cierto? Entonces, operación fundamental. Ahora, mientras él desarrollaba el proyecto que nosotros tendríamos, si podemos hoy, volver a tratar de decir algo de esa vivencia de satisfacción y vivencia de dolor, que hay que pensarlas, como decía él, dialécticamente. No podemos estudiar una y desentender la otra, o una desarticulada de la otra. Son como, es así, es como una dialéctica que no llega a una síntesis, son dos contrarios que no contradictorios, como solemos decir. Es decir, que es como si fuese un organismo y su parásito. Así hay que pensarlas. O sea, el mismo, el revés mismo de la alucinación es el grito de dolor que despierta al niño de ese sueño hipnótico del otro. Eso es más o menos el panorama, pero ya vamos a ir ahí, digo yo, como si tuviéramos toda la noche, pero quiero decir, eso está en el centro, ¿no es cierto?
Y lo que Carlos viene diciendo es que tenemos que llegar a Carta 52 y leer el capítulo de psicoterapia de la histeria. El último capítulo de psicoterapia de la histeria, de estudios sobre la histeria. Entonces, tendríamos que poder ubicar algunas operaciones del proyecto en esos textos, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros estamos construyendo acá, ¿sí?, con estos textos, es como si fuese el punto cero. Y el capítulo 7 de la interpretación de los sueños es el punto 1, en el sentido de, digamos, el descubrimiento del inconsciente y la fundación del psicoanálisis. O sea, ese punto 1, sin esta base que nosotros estamos tratando de construir alrededor de estos textos, no toma el suficiente volumen. O sea, cuando uno lee ese capítulo 7 de la interpretación de los sueños, cuando uno lee ese capítulo 7 de la interpretación de los sueños y lee ahí la vivencia de satisfacción y el deseo y la alucinación y el cumplimiento de deseo y las huellas y la retranscripción de huellas y los distintos sistemas, está evocando todo este pasaje que nosotros estamos haciendo y que tratamos de poner en el centro al proyecto. Bien, ahora, ese sería la base, ese es el punto 1. Punto 2. Lo que a mí me parece, digamos, no voy a decir nada porque tengo un montón de gente en la cabeza, digo, lo que a mí me parece es que para leer estos 3 textos conviene leerlos, digamos, de esta manera. Hay que empezar por psicoterapia de la histeria, hay que pasar por el proyecto y leer después la Carta 52. No estoy haciendo ningún descubrimiento, simplemente estoy dando el orden cronológico de los textos. Yo no sé si realmente tendrá un valor para ustedes o no, pero bueno, yo siempre le presto atención, digamos, a la fecha de los textos, es una obsesión que tengo, y piensen esto, el prólogo de la primera edición de Estudios sobre la Histeria está escrito en abril de 1895, ¿no es cierto? Estudios sobre la Histeria, ¿no? El proyecto, Freud lo escribe entre septiembre y noviembre de 1895. Es decir, que publicó Estudios sobre la Histeria, ¿no es cierto? Pasaron unos meses y el tipo entró en una locura, ¿no es cierto? Que en 3 meses escribió esa bestialidad, ¿no?, donde está todo el fundamento del psicoanálisis. Rápidamente cae en, ¿no?, como si fuese en la decepción de no haber hecho la obra que él pensaba hacer, y comienza, ¿no?, a trabajar, digamos, con esa lógica, pero busca como si fuese otro lenguaje para esquematizar el aparato psíquico. ¿Se entiende? O sea que a la salida del proyecto, una vez que el proyecto lo decepcionó, Freud escribe una serie de cartas, no, sigue escribiendo, porque el proyecto es un manuscrito que le envía Fliess, pero sigue escribiendo cartas, y una de esas cartas es la Carta 52. ¿Estamos de acuerdo? O sea que capítulos G de estudio sobre la histeria, psicoterapia de la histeria, Freud llega a un punto ahí, llega a un punto que de alguna manera lo empuja, digamos, a hacer un modelo total del aparato psíquico, ¿no?, que es el proyecto. Y del proyecto, digamos, una vez que de alguna forma se decepciona, va, digamos, ahí está Carta 52 y la Carta 69, que es la que vamos a leer mucho después, 20 años después, porque a este ritmo no avanzamos muy rápido, pero la Carta 52, Freud deja el proyecto, pero el proyecto no lo deja él. Eso es lo que nosotros vamos a decir. Pero lo que es verdad, digamos que esto es lo que a mí me gusta decir, es que toda la lógica del proyecto persiste durante
toda la obra de Freud, digamos así, pero el psicoanálisis empieza cuando el proyecto deja de ser de psicología y para neurólogos. O sea que lo podemos situar perfectamente en la interpretación de los sueños, ¿no? O sea, no es que cambia la lógica, sino que cambia el proyecto. Ya Freud, digamos, pondrá en el lugar de la psicología al psicoanálisis y en el lugar de los neurólogos a los analistas futuros, que también los va a tener que crear, pero eso es otra historia, ¿no? Bien, entonces vamos a psicoterapia de la histeria. Bien. Yo no sé si vamos a llegar a la carta 52, porque estoy un poco perdido en tiempo y espacio, son las 8:18. Bien, psicoterapia de la histeria. Quiero decir una cosa muy básica, ¿no? Estudio sobre la histeria, ¿no? Lo mínimo que uno tiene que hacer para entrar de lleno a este capítulo final que escribe Freud solo es entender que estudio sobre la histeria abarca 3 años desde la comunicación preliminar hasta el último capítulo, donde Freud escribe cosas en el medio que son muy importantes. ¿Se entiende? O sea, hay que partirlo, digamos, a la mitad para entender este capítulo final. Lo que hace, y que esto que escribe en el medio, Freud, digamos, lo separa de Breuer y lo lleva, digamos, a las hipótesis que va a necesitar plantear, digamos, en el proyecto. O sea, ¿no? Es como si fuese que en el capítulo final Freud va a decir, bueno, lo que nosotros empieza como a dejar clara cuáles son las diferencias de él con Breuer y qué lo conduce a él, digamos, hacia cómo practica el método, y nosotros podemos leer qué lo conduce hacia el psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, lo que escribe en el medio Freud, entre esta comunicación preliminar, que es de 1892-93, y esta final, que es de 1895, es las neuropsicosis de defensa. A mí me parece un texto clave, digamos, que digamos, está siempre acompañado por, digamos, los textos que escribe sobre la diferencia entre neurastenia y neurosis de angustia, ¿no es cierto? O sea que la defensa, las neuropsicosis de defensa, ustedes ven que no distingue entre neurosis y psicosis, eso es posterior, digamos, las neuropsicosis de defensa, ¿no?, delimitan un territorio donde el psicoanálisis puede hacer hipótesis eficaces y puede llevar adelante tratamientos con cierto resultado terapéutico. O sea que ese campo de la ¿no?, ese territorio que delimitan las neuropsicosis de defensa es el campo de eficacia del método freudiano. Por eso Freud lo defiende tanto. ¿Está? O sea, si no es de defensa, no es analizable, para decirlo así. Entonces, es evidente que Freud va a apuntalar muy fuerte en este tiempo el problema de la defensa, porque además, detrás del problema de la defensa está el ataque sexual, para decirlo así. O sea, están las representaciones sexuales que invaden, digamos, el aparato y de las que de alguna forma el aparato se tiene que defender. O sea, es territorio freudiano que a partir de la operación del proyecto podemos decir que se convierte en un campo operativo, ¿no es cierto? Un campo, ¿no?, donde se puede producir cosas eficaces, ¿no es cierto? Entonces,
cuando uno, digamos, lee la primera parte de este último capítulo con esos textos rondando detrás, bueno, lo que hace Freud es decir, yo histeria hipnoide, histeria de retención nunca vi, acá la histeria que vale es la defensa, esto lo digo a mi propio nombre, digamos así, y ese modo de histeria es perfectamente curable, digamos, con el método catártico, que es ese sí, digamos, una invención de Breuer, digamos, pero digamos son homogéneos el método catártico con la histeria de defensa, ¿no es cierto? Yo diría que, o sea, yo diría que estudio sobre la histeria está hecho, digamos, para que la comunidad médica, ¿no?, acepte la posibilidad de que hay un tratamiento para las enfermedades histéricas y que no es exactamente la hipnosis. O sea, el fondo, el ruido de fondo de este texto es toda la relación, digamos, de Freud y Breuer con la hipnosis y el mundo que abrió, digamos, esa técnica, esa manera, digamos, que algunos médicos de finales del siglo XIX, ¿no?, empezaron a usar con pacientes, ¿no es cierto? Es todo un mundo, digamos, que desemboca derecho en el ocultismo, y bueno, y de ahí sale la serie de Freud de Netflix. Pero, o sea, es un camino del que Freud trataba de trataba de responder, digamos así, racionalmente y científicamente, en el caso de que sea posible. Siempre Freud buscó una alianza con la ciencia, digamos. Eso también explica por qué el proyecto era para neurólogos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un detalle de este texto que, ¿no?, donde la puesta en forma del método catártico lo lleva a Freud rápidamente a encontrar las resistencias, ¿no es cierto? Y, y esas resistencias, digamos, están expuestas a partir de que Freud, digamos, no hipnotiza a sus pacientes. O sea que, ¿no?, el terreno de los fenómenos que aparecen, digamos, en este texto está dado por es como si fuese la decisión de Freud de ir más allá de la hipnosis, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental para el psicoanálisis y eso sí que habla del deseo de Freud. Al punto tal que, digamos, es muy llamativo cómo, digamos, está relatado el punto en el que Freud intenta derribar la resistencia de las pacientes a partir de lo que él llama un pequeño artificio técnico, ¿no? A mí me parece que, ¿cuál es este artificio técnico que ya quedó como una, ¿no?, como una especie de anécdota histórica en la historia del método analítico, ¿no es cierto? O sea, Freud no tiene todavía asociación libre, atención flotante como reglas fundamentales, sino que lo está inventando. El paso, digamos, más cercano a esa lógica es lo que Freud dice con respecto a la imposición de manos en la frente para que el paciente finalmente, a partir de esa fuerza, ¿no es cierto?, que ejercía el médico sobre, ¿no?, sobre las ideas del paciente, pudiese finalmente acceder al recuerdo. A mí lo que me parece es que ese artificio técnico, ¿no?, lejos de ser, me parece que que es signo del deseo nuevo que estaba comenzando a ser eficaz. O sea, me parece que es signo de
del deseo de Freud que lo va a llevar a fundar el psicoanálisis. O sea, ¿por qué? Porque Freud no confunde un artificio técnico con el método. O sea, es igual que los analistas de niños muchos años después cuando se pusieron a jugar con los pibes para lograr de esa forma que los pibes hablen. O sea, es un modo de apremiante, incluso, ¿no? Tiene cierta violencia, por eso en general se lo pone más del lado del hipnosis que del lado del psicoanálisis. A mí me parece que tiene la impureza propia del deseo del analista, ¿no? Que hace todo lo que tiene que hacer para que alguien hable y para que esas asociaciones se produzcan y para que el análisis exista, digamos así. Bueno, sobre el final de ese capítulo, Freud va a construir, digamos, ese esquema que nosotros conocemos clásicamente como el esquema de la cebolla, ¿no? Y que de alguna manera es, digamos, el corazón de lo que nosotros tenemos que tomar de este texto, porque es, digamos así, es como si fuese el primer modelo que hace Freud, ¿no? De lo que para él, del modo en el que estaba organizado el material psíquico de sus enfermas histéricas, ¿no? Y es impresionante porque lo que Freud imagina es ¿no? Una especie de volumen, ¿no? De algo que está en el espacio, que tiene varias dimensiones. Yo digo en el espacio porque no está en la cabeza, como dijo Carlos los otros días, está en la extensión. Las cosas que dice Freud con respecto al psiquismo no están adentro de la cabeza, sino que están en la extensión misma de lo que se dice y lo que se escucha, ¿no? Es como si Freud dibujara, ¿no? El punto donde daría un dibujo de del modo en el que está organizado esa conversación que tiene con sus pacientes, ¿no? Y eso para él tiene una materialidad. Y nunca está tan claro que tiene una materialidad como en este final de capítulo, cuando Freud, digamos, imagina los recuerdos, ¿no? Como triplemente estratificados, dice él, alrededor de un núcleo, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque es lo que nosotros venimos planteando, que toda la dinámica de las representaciones, que tiene distintos modos, digamos, de conexión y de organización, gira alrededor de un núcleo que, ¿no? Que es heterogéneo a las representaciones mismas, ¿no? Es evidente que, ¿no? Que Freud está pensando en una topología que organiza, digamos, esas huellas, esa maraña, dice Freud, de representaciones, alrededor de un núcleo que, visto desde la perspectiva de la cosa, es un núcleo que está vacío y que es heterogéneo a las representaciones y que de alguna manera, digamos, en un psicoanálisis, o sea, la palabra misma hablada va acercando y alejando hasta ahí, y es maniobra del analista mantener, digamos, la tensión de que, ¿no? Con respecto a la cercanía de esa cosa, no se puede estar ni muy lejos ni muy cerca, ¿no? Porque uno de los efectos que está clarísimo en este final de Estudios sobre la Histeria, uno de los efectos de la cercanía a ese núcleo
es la transferencia. Es decir, que Freud tiene muy claro que la persona del analista va a ir a parar, ¿no?, a ese agujero alrededor del cual giran las representaciones, y que la paciente va a preferir, digamos, esa intermediación antes que acercarse, digamos, a ese agujero, ¿no? Es como la puesta misma en marcha del método produce, ¿no?, el fenómeno transferencial. Bien. Ahora bien, ¿cómo puede ser que Freud, habiendo llegado hasta acá, ¿no?, teniendo tan cerca todos los elementos, ¿no?, para decir, bueno, hagamos una cosa, muchachos, llamemos a estos psicoanálisis y que se vaya todo, digamos, a la concha de la lora? ¿Cómo puede ser que después de semejante texto Freud pase al proyecto, ¿no?, a ese cambio de lenguaje tan brusco y, ¿no?, a esas hipótesis tan abstractas que a nosotros nos cuestan tanto trabajo leer? ¿Qué articulación tiene una cosa con la otra? ¿No es cierto? Yo sé que es una pregunta que no tiene respuesta, digamos, ¿por qué Freud estaba, ¿no?, empujado a escribir el proyecto? Pero yo igual un día se la hice a Carlos y él me dice, porque con el proyecto Freud, digamos, puede modelizar el aparato, hacer un modelo del aparato psíquico que con el lenguaje más psicológico de estudios sobre la histeria no podía hacerlo. Es decir que se trata de poder hacer un modelo para pensar por qué pasaban los fenómenos que pasaban en la práctica con las histéricas. Y a mí me parece, digamos, agrego a eso una hipótesis más, además de obviamente, digamos, la esperanza de Freud de que su descubrimiento esté inscripto en la ciencia de su época, eso no lo abandonó nunca y lo persiguió por siempre, ¿no? Como si, ¿no?, es insoportable que el estatuto de algo que a él le tomaba la vida no pudiese escribirlo en ninguno de los discursos los que estaban en su época, y eso, bueno, todavía continúa, digamos, así. Ahora, eso no quiere decir que los analistas no tengamos esa voluntad, ¿no?, de no quedarnos afuera de alguna relación con la ciencia, ¿no? Es evidente porque, bueno, porque no nos conviene, básicamente. Pero lo que quiero decir es que además de esa razón, de la alianza con la ciencia de la época, a mí me parece que el modelo neurológico, ¿no?, ese modelo que toma como referencia al sistema nervioso central y a la neurona, le permite hacer a Freud hipótesis sobre lo primario, sobre las primeras vivencias del aparato. Le permiten hacer, digamos, esa lógica de que va a seguir durante toda la obra de Freud, esa lógica donde hay algo primario, ¿no?, que es como si fuese fundante de lo que sigue después, pero como tal es mítico o no hay nadie que lo haya vivido, ¿no? Ese tiempo ur, el prefijo alemán ur, digamos, me parece que el primer acceso que tiene Freud para plantear algo de eso es con el proyecto de psicología para neurólogos, porque le permite plantear un aparato que funcione desde cero, o sea, desde el momento uno de la vida. Puede hacer esa ficción, y eso, digamos, estando tan cerca, digamos, de la clínica como está en estudios sobre la histeria, era imposible hacer. Y Freud, por alguna razón que debe ser muy importante,
precisa siempre de construir la escena primaria en torno a la cual se montan los síntomas de la psiconeurosis de defensa, digámoslo así. Entonces me parece a mí que la máquina del proyecto funciona bárbara hasta que suceden, digamos, estas dos vivencias míticas que son la vivencia del dolor y la vivencia de satisfacción. O sea que son, me parece a mí, las hipótesis freudianas de cómo sería el caso de las primeras huellas en el aparato. ¿Qué consecuencias tienen eso, digamos, para el desarrollo posterior? ¿No? Porque Freud tiene la idea que lo primario se sepulta, pero acompaña, digamos, sobrevive en el tiempo. Freud nunca vive en una especie de desarrollo en el que lo anterior queda ineficaz. Para Freud el tiempo primario es un tiempo que existe, digamos así. Entonces, a mí me parece que vivencia de satisfacción y vivencia de dolor hay que leerlas en ese sentido, y me parece que eso quiebra, digamos, el texto del proyecto en un lado y para un lado y para el otro, digamos, o sea que la máquina funciona bárbaro hasta que, digamos, el cachorro humano necesita la asistencia del auxilio ajeno. Ese auxilio ajeno, digamos, deja dos excedentes que transforman al aparato psíquico en un aparato humano y no en un aparato de la naturaleza, como parecía que Freud iba a poder explicar, ¿no? O sea, porque hasta ese momento parece que el quantum de energía, digamos, explicaba tanto la neurona como los planetas. O sea, Freud habla de principios que son de la mecánica y que vienen de la física de Newton. Es como si el tipo quisiera hacer, ¿no?, realmente una ciencia psicológica apoyada en la física, pero es tan serio, que va siempre tan a fondo y al límite, que en el momento, ¿no?, que el otro, ¿no?, intercepta el circuito del sujeto, las cosas cambian para siempre, ¿no? Entonces, lo que yo quiero plantear, ahora hago un chequeo a ver cómo estamos de tiempo, pero quiero plantear que es en torno a, digamos, esas dos vivencias dejan dos restos que nosotros llamamos, ¿no?, como dos excedentes, dos productos de esas vivencias, ¿no? Son dos productos profundamente humanos, o sea, porque en los animales, digamos, este excedente no se produce porque el animal no es un ser desorientado como es el hombre, porque lo orienta su instinto, así lo dijimos, ¿se acuerdan? Entonces, ese animal desorientado necesita el auxilio ajeno, y a partir del cruce, digamos, del encuentro de esas dos exterioridades, se funda un orden, un excedente, se produce un excedente, un producto, ¿no?, que va a cambiar, digamos, toda la orientación del aparato. El primero es el estado de deseo, y el segundo, dice Freud, son los afectos. O sea que, como habíamos dicho la semana pasada, el deseo es esa compulsión que tiene el aparato a la alucinación, porque el deseo es el movimiento a las investiduras de esa huella donde la satisfacción se produce, ¿no? Y el afecto o la vivencia de dolor es como si fuese el primer no del sujeto, ¿no?, como fuese el rechazo a esa intromisión del otro que lo hace alucinar hasta la muerte. O sea que hay un punto en el que el deseo, desintrincado, digamos, del afecto, lleva a la muerte.
Está bueno eso. O sea que la alucinación primordial, como dice Carlos, y de ahí salió, digamos, la lectura del libro de Blanchot, es extravagante, o sea, lleva al sujeto a un espacio en el que desaparece como sujeto. Y el afecto es, como dice Freud, la defensa primaria, que, ¿no? Como fuese la afirmación subjetiva de decir no. O sea, es como... Y desde ahí es como que hay una serie entre ese dolor, el objeto hostil y el prójimo. Eso es lo que estuvimos trabajando todas estas clases. Ahora, lo que yo quiero plantear es que en torno, capaz que es una pavada esto, pero bueno, estoy buscando la salida hacia la carta 52, ¿no es cierto? Y entonces, en la carta 52 aparece el problema de por qué lo sexual es intraducible para el aparato. O sea, por qué lo sexual está en la causa de los síntomas psiconeuróticos. Yo voy a ese punto. Entonces, a mí me parece que lo sexual freudiano, para decirlo así, que es lo sexual que permite vivir y que enferma también, es lo sexual que se inscribe, digamos, son las huellas que se inscriben entre los estados de deseo y, digamos, la defensa primaria que son los afectos. No hay sexualidad sin deseo y afectos. No hay sexualidad en el sentido que podemos plantearla en el psicoanálisis. O sea, es en ese territorio donde se inscribirán, digamos así, las huellas de la sexualidad infantil, que no pueden, digamos, ser inscritas sin, digamos, esa primera operación del deseo y esa segunda operación del dolor. No hay erotismo humano sin afecto y deseo. O sea, sin rechazo y aspiración de confusión con el otro, para decirlo así. Bueno, a mí me parece que estamos bien hasta acá, pero vamos a consultar a ver cómo viene la cosa.